Ya. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una aplicación bastante interesante, ¿no? Un resumen básicamente aplicativo de todos los temas que hemos venido elaborando en este curso de gestión del desempeño. Vamos a ver entonces el diseño de una aplicación específica para la gestión, la evaluación de desempeño y el desarrollo de competencias estratégicas. Bien, brevemente vamos a hacer mención a conceptos básicos para que se pueda dar un mejor entendimiento del tema para pasar luego a la parte netamente práctica. Entonces, habíamos visto con anterioridad, ¿no?, lo que era una evaluación de desempeño, y la evaluación de desempeño venía a ser un proceso sistemático, periódico, ¿no?, de una estimación cuantitativa y cualitativa, ¿no?, de un grado de eficacia en el que las personas llevan a cabo sus actividades y responsabilidades dentro de una institución, ¿no?, basados en sus puestos laborales, ¿cierto? Bien, tenemos entonces, ¿no?, que la evaluación de desempeño no puede restringirse simplemente a un juicio de una sola persona. Si bien es cierto, estamos constantemente evaluados, ¿no?, por lo general por el jefe directo, ¿no?, por nuestro jefe inmediato, no solamente se restringe a tener ese juicio de valor, ¿no? Muchas veces hemos visto que en ocasiones eh, hay ciertos márgenes de error en cuanto a la evaluación de una sola persona, ¿no? De repente esa persona no se lleva bien con nosotros, de repente esa persona no es objetiva al momento de evaluar. Entonces, restringirnos hacia hacia un solo juicio, ¿no?, de valor, o hacia una sola evaluación puede caer en ciertos errores, ¿no? Bien, en esta evaluación de desempeño es importante que el colaborador sepa, ¿no?, en qué va a ser evaluado, por qué va a ser evaluado, qué se quiere lograr con esta evaluación, ¿no? No a modo de repente de intimidarlo, sino más bien de que sepa en qué competencias, ¿no?, y bajo qué circunstancias también se va a requerir hacer esta evaluación. Bien. Tenemos entonces que el desempeño debe de estimular el pensamiento y la actuación dentro del todo, ¿no? No trabajar de forma individual, sino más bien como área. No es un tema, como ya les decía, de intimidación, sino más bien de estimular el que mejoremos nuestra función y nuestro trabajo. Bien, de modo tal que motive la concentración de la atención en el resultado de los procesos y no exclusivamente en tareas, ¿no? Yo me capacito, me desarrollo con el fin no solamente de hacer bien una sola tarea. Yo quiero que todo el proceso, ¿no?, de la organización y por ende la consecución de objetivos se cumplan, ¿no? A modo que crece la empresa, también crezco yo, claramente, ¿no? Bien, tenemos entonces allí, a modo de resumen, como ya les manifestaba, la evaluación de desempeño, ¿no?, que se basa básicamente, ¿no?, en 4 ejes de evaluación. Primero tenemos esta evaluación de 90 grados, que es hecha por nuestro jefe directo, ¿no? La de 180 grados, que es elaborada o ejecutada por nuestros colegas o nuestros pares. La de 270 grados, que la ejecutan las personas que tenemos a cargo o que están bajo nuestro mando, y la de 360, que ya se totaliza, ¿no?, con la evaluación realizada por el cliente, llámese cliente interno, llámese proveedores, etcétera, ¿no? Incluso hasta la autoevaluación, ¿no es cierto? ¿Por qué era tan importante este tipo de evaluaciones? Porque nos permitía dar una evaluación y una vista global, ¿no?, del desempeño de un colaborador. Es decir, justamente lo que les decía al inicio, ¿no? Ya no solamente nos sesgaba a conocer la opinión de una sola persona, sino que acá tenemos diferentes ángulos, diferentes aristas, diferentes formas de ver nuestro desempeño, ¿no? Claramente, toda esta información va a servir para dar un solo informe, ¿no?, que refleje en qué debemos de mejorar. Bien. ¿Qué se evalúa, no? Vamos a nombrarlo brevemente también. ¿Qué se evaluaba en esta evaluación de 360 grados, no? Se evalúa básicamente las cualidades personales, ¿no? Y de lo que se trata de ver
la capacidad que tiene el colaborador para interrelacionarse, ¿no? Para desempeñar determinadas funciones bajo el cumplimiento de objetivos. Entonces, ¿qué se evalúa aquí? El liderazgo, ¿no? La inteligencia emocional, los valores, una competencia muy valorada hoy en día, valga la redundancia, es la creatividad, por ejemplo, la comunicación, una persona que no es capaz de poderse comunicar con otras áreas, con sus pares, con su jefe, lamentablemente pues estará expuesta a un despido, ¿no? Que tenga pues esa orientación de trabajo en equipo, valores organizacionales, ¿no? Que coincidan claramente los valores de esta persona, ¿no? Que tiene de forma individual, pero también que comulguen con los valores de la organización. El clima organizacional, ¿no? Hoy en día es muy valorado que las personas puedan, entre todas, claramente, poder brindar este clima tranquilo, cálido, para poder desarrollar las funciones, ¿no? Y el compromiso que los empleados tengan con la empresa. Bien. Entonces, ¿cómo aplicar? ¿No? Vamos a pasar esta parte práctica. Ya en las otras sesiones hemos visto claramente la parte de repente teórica. Ahora vamos a ver la parte práctica. ¿Cómo vamos a aplicar esta evaluación 360? Vamos a tomar como ejemplo o como referencia, ¿no? A estos restaurantes de comida rápida, ¿no? Estos fast food, ¿no? ¿Por qué vamos a tomarlo como ejemplo? Porque es una de las labores más recurrentes, ¿no? Es la de atención al cliente, justamente, que en, se da en todas las organizaciones, en mayor o en menor escala, ¿no? Pero en este tipo o este rubro de organizaciones, que es el de comida rápida, de repente como que lo visualizamos más, porque hay un contacto directo con el personal y el cliente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a conocer al personal que vamos a evaluar dentro eh, de este ámbito de aplicación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a dos personales que se encuentran en la atención de caja, que son Sofía y Ana, ¿no? Tenemos también a José, ¿no? Que viene a desempeñar de repente una función de asistente, y María, que es la persona que directamente puede entregar el producto. Entonces, todos los que vemos ahí son personas que básicamente interrelacionan, ¿no? Interrelacionan con el cliente. Bien. Ahora, ya teniendo este personal, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que partir? ¿No? Tenemos que preparar el camino. Y eso implica, ¿no? Que al momento de querer hacer una evaluación, definamos nuestro calendario de actividades, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer esta evaluación, presentar el informe, incluso si hubiera un tema de capacitación también? ¿Cuánto tiempo me toma todo esto? De repente me toma un mes, ¿no? Dependiendo, obviamente, de qué tan grande sea la organización, de repente me toma una semana. Entonces, yo propongo un calendario para poder realizar esta evaluación. Otra cosa, otro punto importante seguido del calendario de evaluación es el de sensibilizar a los empleados, es decir, hacerles conocer para qué estoy haciendo, ¿no? Esta evaluación, qué cosa es lo que voy a evaluar. Claramente, ¿no? Tenemos a estos 4 empleados. Estos 4 empleados deben tener conocimiento, ¿no? De lo que yo quiero evaluar y quiero también lograr de ellos, ¿no? Se inicia esta evaluación, ¿correcto? Se inicia esta evaluación, se realiza una recolección de datos, luego que ya todos han intervenido, ¿no? Llámese los 4 puntos de la evaluación 360, el jefe, de repente nuestros subordinados, nuestros pares, los clientes, etc. Se otorga un reporte, un informe, un feedback, ¿no? Y se ejerce una estrategia de crecimiento, ¿no? Que no es otra más que de repente proponer unas capacitaciones que logren llevar, ¿no? A que todo lo que hayamos podido visualizar mejore, ¿no? A que esta evaluación mejore a un 100% de repente, ¿no? Bien, entonces tenemos, lo primero que vamos a hacer, ya conociendo el personal, ya teniendo el calendario, ¿no? Es definir las competencias que se van a evaluar, ¿no? Las competencias son diversas. Allí
vemos, por ejemplo, competencias de desempeño, ¿no? Competencias de ayuda y de servicio, competencias de influencia, directivas, ¿no? Esto va a significar que podamos segmentar también, porque yo de repente no le puedo poner un ejemplo, una competencia directiva, ¿no? A una persona de repente de caja, ¿no? Porque la competencia directiva quizás vaya a estar más ligado al gerente de operaciones o al gerente de tienda, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, allí, ¿no? Que las competencias, los grupos de competencias, primero tenemos las competencias de desempeño y operativas, que nos habla de las competencias más genéricas, ¿no? Que es la orientación a resultados, que tengan orden, calidad, en la atención, ¿no? Espíritu de iniciativa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llegado de repente a pedir una orden a estos fast food, ¿no? De repente estos centros de comida rápida, y hay personas, ¿no? No sé si ustedes de repente han tenido esta posibilidad que te dicen, si le agregas un sol más, ¿no? Te podemos añadir esto. Entonces, eso también, ¿no? Claro que es un tema de política de la organización, pero es un tema de iniciativa. Hay personas que tampoco lo hacen. O sea, saben que agregándole un sol más puedes recibir un beneficio, pero los que te venden, como están de repente molestos o no te quieren atender, simplemente, ¿cuál es tu orden? Ya tal, paga tanto y se acabó, ¿no? Entonces, hay competencias que sí se evalúan, ¿no? Y si es atención al cliente, muchísimo más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, competencias de ayuda y servicio, ¿no? Sensibilidad interpersonal, orientación al cliente, hay competencias de influencia, ¿no? De persuasión, no, pero mira, si un sol más y te lleno el vaso, ¿no? O sea, o te doy un vaso más grande. Y el cliente a veces está en esa disyuntiva, ¿no? A ver, le agrego un sol más y me van a dar más gaseosa, ¿lo hago o no lo hago? Pero esa persona termina por convencerte, ¿no? Entonces, ese tipo de competencias también son valoradas, ¿no? Entonces, esa persuasión e influencia que tiene, ¿no? Conciencia organizativa, construcción de relaciones, ¿no? Una de las competencias más importantes son las competencias directivas, ¿no? Que nos habla del desarrollo con las otras personas, si tiene asertividad en su comportamiento, ¿no? Si trabaja en grupo, si es cooperante de repente esta persona, si ejerce liderazgo, ¿no? En el grupo. Y como ya les decía, esto va más para el tema de jefaturas, va más para el tema de gerencias, ¿no? Tenemos también lo que son las competencias cognitivas, ¿no? Que nos habla de un pensamiento analítico, un pensamiento conceptual, etc. Y competencias de eficacia personal, que es el autocontrol, confianza en sí mismo, flexibilidad. Recordemos que a veces eh, nos topamos con clientes muy difíciles, ¿no? A veces nunca falta el que viene apuradito, ¿no? Ya, despáchame rapidito, ahorita, ¿por qué tanto te demora? O sea, empieza el tema de te fastidio y te fastidio, ¿no? Entonces, pero estas personas, si ustedes se han dado cuenta, paran con la sonrisa de oreja a oreja, les digas lo que les digas, ¿no? Entonces, y obviamente eso es parte de sus políticas y de su cultura organizacional, pero ahí entra mucho también el tema del autocontrol, porque una persona de repente que es foforito, no te aguanta eso y te dice, oye, si quieres compra y si no, vete, ¿no? Entonces también es una competencia, ¿no? Más aún cuando es de atención directa al cliente, ¿no? Bien, dicho esto, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Todos son ejemplos, en las competencias que podemos analizar en cada colaborador. Ahora bien, vamos, por ejemplo, a definir la aplicación de criterios por personal. Yo tengo, por ejemplo, dentro de mi personal, dentro de este ámbito de talento humano en estos fast food, ¿no? Tengo a un cajero, tengo al de atención al cliente, tengo cocineros, ¿no? Tengo asistentes de tienda, tengo gerentes de tienda y el que ve de repente a nivel macro, a nivel regional, un gerente de operaciones, ¿no? Que de repente tiene a cargo la zona norte de estos fast food, ahí en la zona centro, en la zona sur, etc. Entonces, lo que yo voy a evaluar en las personas claramente no es lo mismo, ¿no? De repente al cajero voy a evaluarle responsabilidad, ¿no? También voy a evaluarle calidad del trabajo, porque de repente si entrega mal un billete, ¿no?
una de dos, o le descuentan al cajero o la empresa pierde, y ustedes saben que la pita se rompe por el lado más débil, es decir, le descuentan al cajero. Pero no vamos a tener una persona que constantemente tenga ese tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, de repente también un criterio para evaluar en el cajero sea la calidad de trabajo, ¿no? Orden en su trabajo. De repente es una persona muy desordenada, de repente se le va un billete por acá, una moneda más allá, entonces, y a las finales siempre hay faltantes en caja, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, para todos no se elige el mismo criterio de evaluación, ¿no? Por ejemplo, en atención al cliente, que es lo más recurrente en el tema de fast food, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Estamos ahí teniendo el criterio para evaluar que hay una planificación de repente en su trabajo, es decir, ¿por qué planificación? Porque si ustedes se han dado cuenta al momento que van saliendo los pedidos, ¿no? A veces salen varios y la gente está que espera y te dicen en 10 minutos regresa, ¿no? En 15 minutos. Ahora, ¿cómo sé yo qué pedido le pertenece a una persona y a otra? Si de repente las dos tienen el mismo nombre. Recuerden que siempre nos piden el nombre, ¿no? Entonces te dicen, José, María, ¿no? Tu pedido está listo, pero ¿cómo sé que son ellos? Claro, entregando la boleta de repente. Pero ¿cómo sé que no hay otro José que tenga menos pedido? ¿No? Y le entrego de repente por casualidad otro pedido. Entonces, tiene que haber ahí un tema de planificación, ¿no? Del trabajo, de ver cómo han ido saliendo los números de orden, cómo ha ido saliendo el pedido, ¿no? Calidad en el trabajo. Esto implica también que seamos personas pues que estemos limpias, ¿no? Dentro de la calidad del trabajo, que demos todo acorde como debe de ser. Por ejemplo, los que compran hamburguesas, ¿no? ¿Qué debe tener lo de la hamburguesa? Tienen que dar la mayonesa, tienen que dar el ají, o sea, las cremas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú entregas algo, por ejemplo, una hamburguesa sin cremas, el cliente te va a reclamar. Pero si tú ya sabes que tienes que entregarlo con crema, entonces se entrega así, ¿no? Y eso entra dentro de lo que es calidad en el trabajo, ¿no? Buenas relaciones interpersonales, en el caso de atención al cliente, ¿no? Entonces, llamar de repente de buena gana, ¿no? Pedir, por favor, joven, puede esperar unos 10 minutos para que le entreguen su pedido, ¿no? Es distinto a que en 10 minutos sale, es muy distinto. Entonces, como podemos observar aquí, ¿no? Los criterios de evaluación no es igual para todo el personal, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué más tenemos, por ejemplo, en atención al cliente, ¿no? Cuidado de los elementos del trabajo. Yo no puedo de repente, yo que estoy en atención al cliente, entregar de repente una cuchara sucia o un sachet de ají sucio o vencido. No puedo, ¿no? Entonces, tengo que tener ese cuidado. Entonces, si vemos, el personal va a ser evaluado de forma distinta, con distintos criterios, ¿no? De distinta manera y con distintas competencias, porque para todos no es igual, ¿no? De repente un gerente de operaciones, si bien es cierto, puede tener eh, este nivel de interrelación con el cliente, de repente hay una queja, ¿no? Pero no va a ser constante, no va a ser algo de repente puntual. En el caso de repente del gerente de tienda, ¿no? Es un tema muy puntual, no significa de que todos los días van a haber quejas, ¿no? Entonces, vemos que los criterios de evaluación para el personal son distintos. Bien. Dicho esto, hemos citado como ejemplo las competencias funcionales, ¿no? Que nos habla de la responsabilidad, del cumplimiento de entregas, de la planificación del trabajo, de la calidad del trabajo. Tenemos también, etcétera, ahí vemos la lista. Competencias comportamentales, como puede ser las buenas relaciones interpersonales, ¿no? El liderazgo, el trabajo en equipo, ¿no? Cómo me estoy comportando, ¿no? Dentro de mi ámbito laboral. Y las competencias conductuales. En base a eso vamos a hacer esta pequeña práctica, ¿no? Como les digo, esta pequeña evaluación. Las competencias conductuales nos hablan justamente de este buen servicio al cliente, ¿no? De tener esta disponibilidad de atender bien al cliente, de que haya un compromiso institucional. Sabemos, por ejemplo, que si nosotros entregamos algo sucio, ¿no? La gente nos puede destruir en redes sociales. Entonces hay que tener también cierto nivel de compromiso. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando recién aperturaron el tema de restaurantes, hubo una cadena de pollerías grande, sin mencionar nombres, claro está, donde en la lechuga apareció un gusano, ¿no? Donde en la lechuga apareció un gusano, le tomaron foto, video y lo subieron a redes. ¿Qué pasó?
¿no? O sea, la empresa tuvo que salir a hacer su descargo, a pedir disculpas por redes sociales, pero la marca se empaña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos también pensar allí? Que la persona que estuvo encargada de justamente de ese proceso de limpieza o de lavado de esa verdura, simplemente lo pasó por alto, no le interesó. Peor aún, estábamos en ese tiempo en el que recién se aperturaba el tema de la pandemia o el tema de levantar la reactivación económica y la gente compraba con desconfianza, pero compraba. Entonces, si a eso le agregamos el hecho de que apareció el gusano y el gusano encima se movía, ¿no es cierto? Porque no era ni siquiera un gusano muerto, sino vivo, o sea, lo pusimos a esa, o pusieron estos empleados a esa empresa en una desventaja total. La gente durante una semana, dos, no quiso ni saber nada de esa empresa, me acuerdo, porque decían, ¿cómo va a ser posible, no? O sea, si estamos justamente predicando el tema de la limpieza, el lavado, la desinfección por el tema del coronavirus, era pues indignante ver que ese proceso se había pasado por alto y nos habían mandado prácticamente como si lo hubiésemos recogido de la chacra a la olla, como decir, ¿no? Como se dice cotidianamente. Bien, la aceptación de críticas. Cuando nosotros somos personas que de repente estamos expuestas al público, tenemos mucha interrelación con el público, estamos viendo este criterio de atención al cliente, debemos de aceptar las críticas, ¿no? Claramente constructivas, ¿no? Yo no voy a aceptar que me estén insultando, pero tienen que aceptar, hay personas que no aceptan, que siguen de repente cerradas en una posición, ¿no? Y el cliente obviamente de eso se da cuenta, ¿no? Entonces yo he escuchado, por ejemplo, muchos clientes que te dicen, yo te sugiero que lo hagan de esta manera. Pero hay personas que dicen, no señora, así se hace, punto. Eso es, ¿no? Entonces se cierra a una situación. Escuchar, aceptar. Hay personas que no lo hacen, ¿no? Y por consiguiente van a tener de repente esta dificultad para poder interrelacionarse con el público. Bien, entonces vamos a tomar estas tres competencias como ejemplo, las funcionales, comportamentales y conductuales, ¿no? Para definir la escala, ¿no? Al momento de hacer una evaluación de desempeño, ¿no? Claramente tenemos que poner la escala que va a lograr esta calificación, ¿no? Entonces tenemos allí las instrucciones, por ejemplo, al momento de hacer esta evaluación. Lo primero que debe llevar es la fecha de evaluación. ¿Por qué? Porque de hallarse cosas que mejorar, que de hecho siempre se da, tenemos que ver en cuánto tiempo nosotros vamos a volver a evaluar para ver si estas competencias que de repente en el resultado salieron un poco flojas, ya ahora toman otro curso, ¿no? Entonces de repente yo hago mi evaluación en 6 meses, ¿no? Tengo que tener la fecha en la que se hizo primero la evaluación y se identificó alguna falencia y luego vamos a volver a hacer la evaluación y esa falencia tiene que ya haberse superado, ¿no? Bien, el nombre de la persona que se va a evaluar y el nombre del evaluador a cargo, ¿no? ¿Quién llevó a cargo esa evaluación? Claramente, sí, si bien es cierto, al hacer esta evaluación 360 tenemos muchos ángulos que nos evalúan, ¿no? Hay estos 4 puntos importantes, ¿no? Que nos evalúen los clientes, nuestro jefe, nuestros pares, ¿no? Pero bueno, igual hay que detallarlo. La siguiente evaluación se divide en 3 secciones. Como ya hemos visto, vamos a tomar como ejemplo lo anterior que decíamos acá, ¿no? Donde veíamos competencias funcionales, comportamentales y conductuales. Bien. Entonces, justamente ahí se lista, ¿no? La siguiente evaluación se va a dividir en esas 3 secciones justamente, ¿no? Para cada sección existen 4 métodos de evaluación y ahí hablamos, ¿no? La autoevaluación, la evaluación por iguales, los superiores o los subordinados, ¿no? Para cada aspecto a evaluar, en cada sección se tendrá en cuenta una calificación del 1 al 10. Bien, una herramienta muy utilizada para hacer este tipo de escalas es la escala de Likert, ¿no? Normalmente se toma del 1 al 5, pero también puede tomarse del 1 al 10, ¿no? De repente quiero tener una respuesta muy al detalle. Como ejemplo, justamente en esta aplicación práctica vamos a tomar del 1 al 10 y vemos, ¿no? El 1 es muy deficiente, el 2 es deficiente,
¿no? El 3 es muy malo, malo, regular, etcétera, ¿no? Hasta el 10, que va a ser una calificación sobresaliente, ¿no? Bien, entonces, al momento de hacer justamente esta evaluación, ¿no? Vamos a ordenar la información, ¿no? Al final, cuando ya se haga toda esta evaluación, vamos a tener por cada competencia una calificación y criterios de evaluación, ¿no? Ahora bien, vamos a listar, por ejemplo, ¿no? Dentro de las competencias funcionales teníamos la competencia de responsabilidad. ¿Qué cosa se va a evaluar? Se va a evaluar la capacidad, ¿no? De desarrollar efectivamente las tareas encomendadas, ¿no? Entonces, tenemos al lado derecho las columnas de la calificación que va a recibir por autoevaluación, ¿no? O evaluación de algún cliente o proveedor, evaluación por iguales, ¿no? Evaluación por superiores y la evaluación por subordinados. Esto se va a dar, ¿no? Por cada persona o por cada colaborador evaluado, ¿no? Y finalmente se va a tener una calificación promedio. Ahora, en este caso solamente hemos puesto como ejemplo las competencias funcionales, pero ya sabemos que tenemos competencias funcionales, tenemos competencias comportamentales y también conductuales. Entonces, por cada una de ellas vamos a tener el cuadro que está abajo, ¿no? El cuadro más grande, vamos a tener y vamos a detallar qué vamos a evaluar. O sea, qué tipo de competencias vamos a evaluar. Yo he tomado a modo de ejemplo estas tres competencias, ¿no? Responsabilidad, cumplimiento de entregas y planificación de entregas, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, de las competencias comportamentales, tenemos más competencias, ¿no? Y dentro de las competencias conductuales también tenemos más competencias. Entonces, se trata de hacer un detalle de lo que vamos a evaluar, ¿no? Bien. Herramientas que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Anteriormente se usaban estos formatos escritos, algunas empresas los siguen usando, pero bueno, ya ahorita todo está automatizado, ¿no? Ya hay software, entonces como que han quedado un poquito de lado, pero igual se han utilizado, ¿no? Tenemos, y como podemos observar allí, por ejemplo, vemos el detalle por cada competencia, ¿no? Un ejemplo, atención al usuario, ¿no? Dice allí, demuestra efectividad ante la demanda de un servicio o producto. O sea, ¿esa persona realmente es efectiva? ¿Esa persona o simplemente un cliente está que le habla y ni caso le hace? Porque hay personas así, ¿no? Que uno como cliente les habla y ellos hacen como que no te escuchan, ¿no? Entonces, ¿realmente está atendiendo al cliente como debe de ser? Por ejemplo, vemos allí la competencia de compromiso institucional, ¿no? Donde dice, asume y transmite el conjunto de valores organizacionales, en su comportamiento y actitudes demuestra sentido de pertenencia a la entidad, ¿no? ¿Es una persona que realmente está comprometida? ¿Se nota el compromiso? ¿O simplemente hago mi trabajo porque quiero cumplir, porque quiero mi pago a fin de mes? ¿No? Bien. Otra competencia, que ahí a modo de ejemplo lo estamos citando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la colaboración. ¿Coopera con los compañeros en las labores de la dependencia de la entidad? ¿No? Porque hay personas, por ejemplo, en estos fast food hemos visto, una persona se dedica de repente a hacer el llenado de la comida en la cajita. La otra persona llena, por ejemplo, la gaseosa. Pero al final todo se tiene que unir para hacerle una sola entrega al cliente, ¿no? Sin embargo, hay personas que trabajan de forma individual, por su lado, no comunican nada, de repente ya tienen la gaseosa servida, pero no le dicen a la otra persona para que haga ya un solo combo y le dé al cliente. Entonces, todo eso ya viene a ser evaluado, ¿no? Entonces, anteriormente teníamos, por ejemplo, este formato, ¿no? Teníamos también este formato, este otro, ¿no? Que puede ser también una escala de Likert donde se ponían los números, donde se detallaba que de repente 5 era la mayor puntuación y 1 la menor puntuación, pero se ponían todos estos datos, ¿no? A qué cargo tiene, qué departamento pertenece, ¿no? Por qué está siendo evaluado, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos una herramienta bastante efectiva, ¿no? Muy rápida de diseñar, que es el Google Forms, ¿no? Que se hace, es un tema netamente, pues, por, por computadora, por internet, o sea, cualquiera lo puede hacer desde su casa, ahorita de repente que estamos todos, algunas personas en casa aún, ¿no? Entonces tú puedes evaluar ese colaborador.
¿no? Poner de repente las calificaciones, como ya les había mencionado, al menos en este punto hemos hecho una calificación del 1 al 10, ¿no? Donde en el lado izquierdo, en la columna izquierda, se ponen todas las competencias que se van a evaluar de ese colaborador, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante útil, ¿no? Y es una de las más usadas actualmente, ¿no? Bien. Tenemos entonces análisis de datos. Y ya hemos visto qué cosas vamos a evaluar, ¿correcto? Que son las competencias que ya se definieron, ¿no? ¿Qué herramientas se están utilizando para la extracción de estos datos? ¿No? Porque se está utilizando el tema de estas pequeñas encuestas, ¿no? Para poder poner una calificación sobre el trabajo del colaborador. Ahora, ya extrajimos esa data, ¿no? Ahora vamos a analizar la data. Bien, sobre el tema de competencias funcionales, ¿recuerdan que habían competencias ahí? Competencias funcionales, comportamentales y conductuales, ¿no? Vamos primero por las competencias funcionales. Teníamos 4 colaboradores, ¿no? Teníamos a Sofía, teníamos a Ana, teníamos a José y teníamos a María, los cuales han sido calificados en este tipo de competencias. Recuerden que la escala era del 1 al 10, ¿no? Donde, por ejemplo, Sofía ha adquirido una calificación de 8 en responsabilidad, ¿no? En el cumplimiento de entregas 9, en la planificación de trabajo 8, y así sucesivamente. Así como Sofía, también ha sido calificada Ana, ha sido calificado José y María. Y allí tenemos un promedio de estos colaboradores que trabajan en alguna sede, ¿no es cierto?, de que en responsabilidad están en un 8.5. Recordemos que la mayor calificación está en 10 y la menor calificación está en 1, ¿no? Entonces, a nivel de área o de esta sede que estamos evaluando con estos colaboradores, estamos en 8.5 en responsabilidad. En cumplimiento de entregas estamos en 8.6, ¿no? Planificación de trabajo, como ya se ve en la columna de promedios, y el promedio total a nivel de competencias funcionales. ¿Cómo lo podemos graficar esto? ¿No? Justamente con estos datos que figuran en la imagen, ¿no? Donde visualizamos claramente las competencias funcionales. Ahora, recordemos, ¿no?, que hay criterios también para poder evaluar estas competencias, ¿no? Si bien es cierto, hemos puesto una calificación en escala de Likert para poder definir, ¿no?, del 1 al 10, cómo se comporta el empleado, también tenemos una calificación para poder determinar en qué escala se encuentra este promedio, ¿no?, a nivel de área que hemos evaluado. Entonces, en estas competencias funcionales, ¿no?, vemos, por ejemplo, que responsabilidad obedece a un criterio aceptable, ¿no? Porque el criterio aceptable va de 8,1 a 9, ¿no? Si hubiese sido menos de 8, estarían regular, ¿no? Pero no. El cumplimiento de entregas, 8,6, se ubica en el criterio de aceptable también. Tenemos un 8,2 que está ubicado también en un criterio aceptable, y asimismo el 8,3. Sin embargo, tenemos que la visión estratégica está evaluada en el criterio excelente, es decir, ha superado este rango del 9,1 que le ponen como mínimo en este criterio, ¿no? Entonces, y en el orden, en el trabajo figura como regular, quiere decir que esta área no es muy ordenada, ¿no? Estamos hablando ahorita a nivel de área. No es muy ordenada, entonces son aspectos en los que se debe mejorar. Bien, tenemos entonces, ¿no?, las competencias comportamentales, ¿no?, que nos habla de las buenas relaciones interpersonales, la iniciativa, el liderazgo en equipos, la adaptabilidad y la orientación que tiene este personal al cliente, ¿no? Entonces, del mismo modo que se vio en la evaluación anterior o en la tabulación de datos anterior, se ha hecho también la tabulación de Sofía, Ana, José y María, ¿no?, donde tenemos una calificación por cada uno de ellos, ¿no? Cabe resaltar que hay un promedio, ¿no es cierto? Pero vemos que en orientación al cliente casi todos están en el mismo rango y ha alcanzado una calificación o un promedio de 6 a nivel de área,
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que haya alcanzado un promedio de 6? Significa, ¿no?, que la orientación al cliente en estos criterios es deficiente. ¿Qué quiere decir? Que no están cumpliendo con esa competencia que en este tipo de rubros, como es el fast food, es indispensable, ¿no? O comida rápida, en este rubro de atención para comida rápida, es indispensable. Si yo no tengo una buena orientación al cliente, ¿cómo es que puedo atender? Ese cliente me va a abandonar, de repente lo traté mal, o no quise atenderlo, o de repente me hice la desentendida y no quería tomar el pedido. Entonces, no hay una orientación al cliente, ¿no? Entonces, estoy visualizando yo evaluador, ¿no?, que hay un déficit acá, hay una falencia, ¿no? Mientras que de repente en los otros criterios es un poco más aceptable, ¿no? Por ejemplo, buenas relaciones interpersonales está como regular, habría que mejorar. Recuerden que la calificación está en base 10. Tenemos el 8,2, ¿no?, que es un criterio aceptable. Tenemos también el 6,5 en liderazgo de equipo. Quiere decir que no hay liderazgo dentro de esa área o dentro de esa sede que se esté evaluando este personal, ¿no? Entonces, ¿cómo se está haciendo el trabajo? ¿No? Entonces, ahí habría que ver dónde está el vacío, ¿no? Y dónde se ubica el 6,5 como regular, ¿no? En adaptabilidad, sí hay una adaptabilidad aceptable y, bueno, lo que ya hemos visto, orientación al cliente, que urge una reestructura, una capacitación para que justamente este ámbito, esta competencia sea superada, ¿no? Tenemos también las competencias conductuales, ¿no?, que nos habla del buen servicio al cliente, la puntualidad en la llegada, la aceptación de críticas y el compromiso institucional. De la misma forma que hemos visto las otras tabulaciones, ¿no?, tenemos también acá en base a los 4 trabajadores de esta sede o de esta área. Tenemos los promedios, ¿no? ¿Qué nos indica? Que hay un promedio de 8,2 a nivel de competencias conductuales, ¿no? Y entonces, ¿qué nos indica? El 8,2 refiere que las competencias conductuales, ¿no?, se encuentran o se enmarcan dentro de los criterios que son aceptables, ¿no? Aceptables. Nos habla, por ejemplo, que hay un buen servicio al cliente, ¿no? Al menos es aceptable, que hay una puntualidad en la llegada, ¿no?, que incluso tiene una puntuación de 9, que también es aceptable, la aceptación de críticas, que figura como aceptable, y el compromiso institucional, ¿no?, que está en un 7,3, que se ubica en un criterio regular, ¿no? De repente, por eso es que justamente hay una mala orientación al cliente, ¿no? Vimos que la orientación al cliente estaba muy por debajo de lo que era un criterio eh, bueno, ¿no? Un criterio aceptado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da que no tienen orientación al cliente? Porque no hay un compromiso institucional. Entonces, allí la gerencia o de repente los jefes tienen que tomar acciones, implementar estrategias para que ese personal, una de dos, o asuma el compromiso institucional, se capacite para mejorar estas competencias, o si no resulta, pues lamentablemente tenga que ser despedido, ¿no? Porque vemos que claramente puede, sobre todo en este rubro que es tan delicado, en atención al cliente, puede espantarme a todos los clientes, ¿no? Bien. Hemos visto hasta acá las competencias, los 3 tipos de competencias que habíamos elegido, hemos visto en qué criterios se ubican y hemos visto este análisis, pero a nivel de área, a nivel de todos los colaboradores que trabajan en esta área o en esta sede, ¿no? Entonces vemos acá. Los criterios de calificación van en este rango, que están en las columnas de la izquierda, y vemos acá el resumen, por ejemplo, de las competencias funcionales. ¿Cuál era el promedio de estas competencias funcionales? 8,5, el cual se ubica en un criterio o dentro de una evaluación aceptable, ¿no? Tenemos también las competencias comportamentales, ¿no?, que nos daban un valor bastante cuestionable de repente, o para analizar mucho a detalle, que es un 7,4, que era un criterio regular, ¿no? Y la competencia conductual, ¿no?, que figura en un 8,2, que hasta cierto punto es aceptable, ¿no? Bien. Entonces, hemos visto hasta acá
la evaluación con respecto a la sede. Ahora vamos a pasar a la evaluación con respecto al colaborador, ¿no? Vamos a ver cómo es que están los colaboradores. Vamos a extraer también pequeños ejemplos, porque en realidad para evaluar todo es mucha data, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, las competencias funcionales de Sofía, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablan estas competencias funcionales? De su grado de responsabilidad, del cumplimiento de entregas, de su planificación con el trabajo, ¿no? De la documentación de trabajos, es que hay que documentar, de la visión estratégica y del orden en el trabajo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Comparar la calificación que ha obtenido Sofía versus el promedio de todos sus compañeros en la sede o en el área, ¿no? Es decir, este promedio, ¿no? Es lo que se ha obtenido, pero a nivel de toda el área. Sin embargo, los datos que ha obtenido Sofía, vamos a tener que analizarlos frente a todo este promedio. Entonces, por ejemplo, tenemos que la línea azul es Sofía, ¿no? Y la línea roja es el promedio. Ya sabemos que la calificación va de 1 a 10, ¿no? Lo vemos allí. E indica lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en responsabilidad, ¿qué tenemos? Que Sofía ha ubicado, o la han ubicado bajo una evaluación de 8, 8 sobre 10, ¿no? En una evaluación de 8. Sin embargo, el promedio a nivel de todos sus compañeros del área figura en 8,5. ¿Qué quiere decir eso? Que Sofía, en responsabilidad, se encuentra por debajo del nivel de sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento de entregas. Sofía, ¿no? Ha sido calificada en base a 9, ¿no? Pero el promedio da 8,6. ¿Qué quiere decir? Que Sofía supera ese promedio, está por encima del promedio que arrojan sus compañeros. Y así se da en todas las competencias que están siendo analizadas. Por ejemplo, en planificación del trabajo, Sofía se encontrará por debajo del promedio, ¿no? Y vemos claramente cómo este diagrama radial nos identifica cuál es el promedio a nivel de área versus el promedio de Sofía, ¿no? Por ejemplo, donde vemos mayor separación aquí del diagrama es en este lado de documentación del trabajo, ¿no? Y visión estratégica, ¿no? En este caso dice que Sofía le han dado una puntuación de 7, mientras que el promedio a nivel de su área es 8,3. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que Sofía, de repente, en el tema de documentación no es muy ordenada o no lo realiza de repente. No tiene la documentación al momento, a la hora, o se le ha perdido documentos, entonces se encuentra muy por debajo de lo que representa su área, ¿no? Entonces tenemos también en visión estratégica, a Sofía le han dado una puntuación de 8, sin embargo, a nivel de área, ¿no? Los demás compañeros tienen 9,3. Entonces quiere decir que Sofía no tiene esta competencia o la tiene en mayor rango, en menor rango, perdón, que sus compañeros de área, ¿no? Esto es en cuanto a competencias funcionales de Sofía. Ahora, como les digo, hemos tomado pequeños ejemplos porque en realidad la data es mucho más amplia para analizar, pero vamos a ver, por ejemplo, competencias comportamentales de José, ¿no? Vemos allí las buenas relaciones interpersonales, la iniciativa, el liderazgo en equipo, la adaptabilidad y la orientación al cliente. Entonces vemos que José en buenas relaciones interpersonales coincide con el promedio de sus demás compañeros, ¿no? Coincide con ese promedio de el resto del área. Quiere decir que todos posiblemente tengan de forma pareja, ¿no? Esta competencia de una relación interpersonal con el cliente, ¿no? En iniciativa, a José le han dado una puntuación o su evaluación ha salido en 7, mientras que el promedio de área tiene 8,2, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, allí se visualizan las diferencias de lo que tiene el área versus las competencias individuales de José, ¿no? Entonces vemos allí que la línea azul es José y el promedio a nivel de toda su área es la línea guinda o la línea roja, ¿no? Bien. Tenemos también las competencias conductuales de María, ¿no? Ya hemos visto de Sofía, hemos visto de José, ahora vemos de María,
¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en conductuales ofrece un buen servicio al cliente, hay puntualidad en su llegada al establecimiento, de repente es una persona que tiene muchas tardanzas, ¿no? Hay personas que llegan tardísimo, ¿no? Aceptación de críticas y compromiso. Ahora bien, la línea azul es María, ¿no? Es la persona que está siendo evaluada, y la línea roja o guinda es el promedio. Ahora vemos que María tiene una evaluación en base a 9. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que ella supera el promedio de su área, ¿no? Ella supera ese promedio. Bien. Donde tenemos compromiso institucional, y aquí es donde se ve de repente este vacío o esta clara separación en puntuación, ¿no? En compromiso institucional, María tiene 6, por ejemplo, ¿no? Es la línea azul o celeste. Y en promedio institucional, ¿no? En promedio de todos sus compañeros es 7,3. Quiere decir que el compromiso de María con la organización es baja, ¿no? No se pone de repente esa camiseta o no se identifica con la empresa, ¿no? Entonces hay mucho que evaluar. Pero así como tenemos, por ejemplo, este nivel de gráficos radiales, que a mí me parece bueno para poder determinar eh, dónde se ubica el colaborador versus toda su área, también de repente a algunos se les hace más familiar este tipo de gráfico de barras, ¿no? Donde podemos también analizar competencias, por ejemplo, conductuales de ANA. ¿Qué tenemos en la competencia conductual de ANA? El buen servicio al cliente, igual, la puntualidad, la aceptación a críticas. Vemos, por ejemplo, ¿no? Que en este caso el compromiso institucional, ¿no? El de ANA es mayor. Recordemos que la parte de ANA es la parte celeste y el promedio a nivel de toda el área o toda la sede es el rojo. Entonces vemos que el compromiso institucional supera, ¿no? El de ANA supera al promedio o al resto de sus compañeros. Quiere decir que esta persona está más comprometida con la organización que el resto de sus compañeros, ¿no? Tenemos también en la puntualidad, Ana ha tenido en su evaluación, ha sacado 10 puntos, ¿no? Y el promedio es 9. Quiere decir que ella está por encima del promedio o de la evaluación de sus compañeros, al menos en este aspecto o en esta competencia, ¿no? Bien. Entonces vemos aquí, ¿no? Vemos aquí, o podríamos concluir, ¿no? Que no estamos mal, si de repente evaluamos los criterios que tenemos allí, pero podemos estar mejor, ¿no? No estamos mal, estamos dentro del tema aceptable. Bueno, regular ya es algo que tenemos claramente que evaluar más, ¿no? Porque un criterio regular quiere decir que bien no estamos. Y en el caso de las competencias conductuales, tenemos también que son aceptables, ¿no? Pero, como les digo, no estamos mal, pero podemos mejorar, ¿no? Bien. Ya hemos visto esta evaluación de 360 grados, ¿no? Pero también hay una evaluación que se hace por metas, ¿no? Es esta evaluación donde ya se incluyen estos indicadores de desempeño o los llamados KPIs, que son orientados más que todo a una evaluación cuantitativa, ¿no? Una organización sin metas individuales y globales es un barco a la deriva, ¿no? Partimos también claramente por las metas que establece la organización, pero todo el talento humano que está dentro de una organización también tiene metas individuales. Entonces, si no tenemos metas, no vamos a saber para dónde navegar, ¿correcto? Las metas estratégicas, que son llamadas también globales, están atadas a las metas individuales, ¿no? Para poder cuantificar el desempeño individual y global de la empresa, ¿no? Como ya les decía, si yo quiero crecer y hacer línea de carrera dentro de una institución, ¿no? Claramente eso también me va a conllevar a lograr los objetivos de la empresa, ¿no? El mayor desafío está en establecer KPIs o indicadores de desempeño, ¿no? Que permitan cuantificar los objetivos y hacer la trazabilidad del trabajo. Bien, el tema de KPIs es un tema que posteriormente vamos a ver también, pero vamos a hacer a modo de una simulación para que podamos hacer esta aplicación práctica, ¿no? Dentro de lo que es la gestión de competencias.
Tenemos, por ejemplo, en los KPIs se establecen esta especie de semáforos, ¿no? Semáforos para las metas, que nos indica, ¿no? Que un color verde es cuando la meta está por encima, por ejemplo, del 90%, ¿no? Si se ha logrado la meta en un 90%, si hemos logrado casi a totalidad, ¿no? El objetivo que nos proponíamos, entonces estamos en un 90% y estamos con el colorcito verde. En el color amarillo indica una alerta, ¿no? Se tiene un avance medio en el logro de la meta, pero corresponde a un rango más bajo del logro, ¿no? Entonces estamos en ese amarillo, ¿no? Porque puede ser que si nos descuidamos, pasemos más bien al color rojo, o puede ser que lo mejoremos y pasemos al verde, ¿no? Entonces estamos en este color amarillo con un rango de porcentaje y logro un poco más bajo. Pero ya estando en el color rojo, ¿no? Indica un avance bajo o deficiente en el logro de la meta correspondiente al rango, ¿no? Cuando, por ejemplo, es menor a 85% de lo que se debería lograr. Este tipo de semáforos los hemos visto, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán cuando recién inició esta pandemia, que el gobierno asignó el tema de las canastas, ¿no? El tema de asignación de dinero para las municipalidades, para que éstas repartan las canastas. Pasaron como 3 meses y habían municipalidades que solamente habían repartido un 20%. Del 100% que tenían que repartir, solamente repartieron el 20%. ¿Ustedes dónde creen que se va a situar esa meta? En rojo, claramente, ¿no? En rojo, porque, o sea, no puede ser que en 3 meses no hayas repartido ni el 20%. Y eso es algo que sí se dio justamente en esta repartición de canastas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con respecto al tema de los bonos, y siendo un poco más optimistas, bueno, es al menos información del gobierno, nos dicen, por ejemplo, que el tema de los bonos está repartido en un 95%, ¿no? Claramente estoy tomando como referencia la información del gobierno. ¿Dónde se situaría eso? En el semáforo con color verde, por ejemplo, ¿no? Entonces establecemos este semáforo y este porcentaje en base a metas, ¿no? Lo que hemos logrado, lo que estamos logrando. Ahora bien, sigamos con el ejemplo de este personal del fast food, ¿no? O este restaurante de comida rápida, donde tenemos allí a Sofía, a Ana, a José y a María, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el índice de satisfacción del cliente, ¿no? Los clientes han hecho su encuesta, hemos podido cuantificar, ¿no? En qué medida los clientes están satisfechos. En el caso, por ejemplo, de Sofía, se visualiza que hay un 90% de satisfacción del cliente, ¿no? El tiempo de respuesta es otro indicador, ¿no? Otro KPI, de repente, de desempeño. De repente es una persona rápida, ¿no? Rápida. Entonces, está en un 91% de respuesta, de tiempo de respuesta. Y la tasa de desempeño de los empleados, que también se están desempeñando, están en un 90%. Entonces, digamos que esta colaboradora, Sofía, se encuentra dentro del semáforo de color verde, ¿no? ¿Por qué? Porque está por encima del 90%, ¿no? De la meta, ¿correcto? Que se está trazando. Así también tenemos a Ana. Sin embargo, Ana se encuentra en un 85%, ¿no? En lo que es satisfacción del cliente, en un tiempo de respuesta del 87% y de desempeño del 92%. ¿Qué quiere decir eso? De que acá podría aplicar el semáforo en color amarillo, al menos en los 2 primeros indicadores, ¿no? En el caso de José, el tema ya es grave, ¿no? Porque se sitúa por debajo del 85%, donde el semáforo ya nos marcaría el color rojo, ¿no es cierto? Entonces, aquí habría que evaluar qué está pasando con José, ¿no? Y María sí supera todo, ¿no es cierto? Se encuentra con el semáforo verde, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿no? Ya habíamos también visto la clase pasada y habíamos hablado sobre la evaluación Nightbox o 9 cajas, ¿no? ¿Y a qué hace referencia este tipo de evaluación? Dice, una evaluación de desempeño, ¿no? Nightbox o 9 cajas, proporcionan una completa radiografía del desempeño de los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque combina
las dos evaluaciones anteriores que hemos visto, es decir, la evaluación 360 y la evaluación de metas, que es la que acabamos de ver en base a los porcentajes, ¿no? La matriz de 9 cajas, o NIBOX, ¿no? Nos indica que hay dos ejes para medir el desempeño de un colaborador, ¿no? El eje X, que justamente mide el desempeño de este colaborador, y el eje Y, que mide el potencial que tiene para desarrollar, ¿no? Entonces, vemos acá un ejemplo, ¿no? Lo vimos la clase pasada, donde el eje X está, tiene como referencia el tema del desempeño y el Y, el potencial, ¿no? En el desempeño hablamos de rendimiento bajo, rendimiento aceptable y rendimiento excelente, ¿no? Y en el caso del potencial, igual, ¿no? Tenemos esta calificación también de potencial bajo, potencial medio y potencial alto, ¿no? Hay una numeración también. Si vemos también es una especie de calificación, de escalas, ¿no? Entonces, donde el número 1, por ejemplo, nos hace referencia a una persona que tiene rendimiento bajo y potencial bajo, ¿no? Esa persona incluso podría estar sujeta a un despido, ¿no? Muestra muy poco potencial de mejora y un mal desempeño. Se debe de evaluar para ver si esa persona debería seguir o no, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el rendimiento aceptable, ¿no? Y potencial bajo. ¿Qué querría decir eso, no? Un rendimiento aceptable y potencial bajo. Muestra un potencial, de repente, que si se capacita, puede dar frutos, porque se está desempeñando o tiene un rendimiento aceptable, ¿no? Puede ser, puede ser que no haya sido capacitado, puede ser que le falte de repente desarrollar más una habilidad, ¿no? Entonces, por eso tiene un potencial bajo, pero el rendimiento sigue siendo aceptable, ¿no? Entonces, dicho esto, ya ubicados en, en estos cuadrantes o en esta matriz, ¿no? De 9 cubos o de 9 cuadrados, ¿no? Vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Esto era una especie de recordatorio de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces vemos acá. Por ejemplo, en el potencial bajo dice bajo perfil, reconsiderar su futuro, como ya habíamos hablado, posiblemente un despido, ¿no? En el rendimiento aceptable y potencial bajo, podríamos ayudarlo, ¿no? Motivarle, ayudarle a centrarse de repente, todavía no se halla de repente dentro de la organización, se puede ayudar. En el rendimiento excelente es un profesional que es experimentado, tiene conocimientos necesarios para desarrollarse, lo que no tiene es el potencial eh, para relacionarse dentro de la organización. Le falta, ¿no? Le falta mucho más. Potencial medio y rendimiento bajo puede ser que pueda seguir escalando, de repente con un poco de capacitación nada más, ¿no? En rendimiento aceptable y potencial medio hay un miembro clave, un futuro prometedor, cumple, ¿no? Tanto desde el ámbito de desempeño como desde el ámbito de potencial. Entonces, esa persona puede dar mucho más en la organización. Tenemos una persona que tiene un rendimiento excelente y un potencial medio. Es un líder que está emergiendo. Es una persona que, si se lo propone, puede llegar a ser mucho más que línea de carrera, ¿no? Allí. Tenemos, por ejemplo, a una persona que tiene un rendimiento bajo, pero un potencial muy alto, ¿no? Entonces, es un talento que está mal ubicado. De repente, no pertenece a esa área. Hay que pasarlo a otra. En otra área se va a desempeñar mucho mejor, ¿no? Luego tenemos la ubicación de rendimiento aceptable y potencial alto, ¿no? Que está listo para nuevas oportunidades y probablemente para subirlo, ¿no? A otro cargo. Y el rendimiento excelente y potencial excelente, donde es un talento top talent o el mejor talento, ¿no? Generalmente ocupado por las gerencias, ¿no? Bien. Entonces, llevándolo al tema práctico, ¿no? Ya vimos o hemos hecho un pequeño recordatorio de lo que es el NIBOX. La evaluación de José. ¿Recuerdan a José? José era una persona, ¿no? Una persona que en la evaluación de metas salió bajísimo, habría que evaluar mucho más, pero en la evaluación de competencias no estaba tan bajo. Entonces vamos a revisar nuevamente a ver a José aquí, ¿no? Vamos a evaluar acá qué ha pasado. Entonces, en las competencias funcionales, José no está tan mal,
porque si nos damos cuenta, del 1 al 10, él se ubica en 8, 9, 10, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que José es responsable, que José hace cumplimiento de entregas, tiene una buena planificación del trabajo, ¿no? Incluso una visión estratégica que está dentro de lo aceptable, incluso excelente, ¿no? La documentación en el trabajo, ¿no? Esto es en cuanto a las competencias funcionales. En cuanto a las competencias comportamentales de José, hay un poco de déficit, ¿no? Pero bueno, tampoco del todo, ¿no? Entonces vemos que en relaciones interpersonales tiene una calificación aceptable. En lo que es iniciativa, sí, ya se está yendo a regular. Liderazgo también, ¿no? Ya está decayendo. Adaptabilidad tiene una buena aceptación y orientación al cliente, ¿no? Y tenemos las competencias conductuales. Dice, buen servicio al cliente, está un poco flojo. Puntualidad, bueno. Aceptación de críticas, está muy bien. Y compromiso institucional, ¿no? Hemos tomado puntualmente el caso de José, ¿no? Que está mal, ha salido mal en el tema de la evaluación por metas. Sin embargo, vemos que en esta evaluación de desempeño ha salido un poco mejor. Entonces, ¿dónde podríamos ubicar a José? ¿No? ¿Dónde podríamos ubicar a José dentro de este ámbito? ¿No? Vemos allí que José ha salido mal en el tema de colaboradores, en el tema de la evaluación por metas. Sin embargo, en la evaluación 360 ha salido un poco mejor. Entonces, José, podríamos ubicarlo de repente que tiene un desempeño con rendimiento bajo, pero un potencial un poco más alto, ¿no? O un potencial medio, ¿no? Entonces, ¿qué característica tendría que tener esta persona, ¿no? Que de repente con un poco de capacitación puede lograr mejorar este desempeño bajo que tiene, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo podemos clasificar al personal en base tanto a la evaluación de desempeño, a esta evaluación 360, ¿no? Como a la evaluación de metas, tanto en la evaluación cualitativa como la cuantitativa, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, ¿no? Nos van a ayudar a ubicar al personal para ver qué cosa tenemos que reforzar en ellos, qué cosa es lo que falta, qué cosa es lo que ayudaría, ¿no? Bien. Luego, ¿no? Viene la presentación del informe, una vez que ya se han analizado los datos. Claramente es importante elaborar un informe al detalle, ¿no? Con todos los datos extraídos dentro de las evaluaciones, ¿no? Es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque acá va a venir ese feedback, ¿no? Esa información que necesita de repente el jefe o de repente necesita las altas gerencias para poder implementar capacitaciones. Luego del informe ya viene el plan de capacitación, ¿no? Para poder lograr que estas falencias o estos vacíos ubicados en cada colaborador, ¿no? Puedan ser subsanados. Recuerden que las evaluaciones, si hoy hacemos una evaluación, y eso ya es un tema de política de la empresa, puedo hacer una evaluación de aquí a 6 meses, de aquí a un año, eso ya depende de cada empresa, para poder ver, ¿no? Si esa competencia ha sido superada o no. Entonces, es importante identificar al personal o área que requiere la capacitación, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿En qué áreas se encuentran? De repente no todas las áreas salen con una calificación baja o una calificación negativa, ¿no? ¿Qué competencias deben ser mejoradas? No todas las competencias están mal. De repente hay unas que sí deben ser reforzadas. Entonces es importante identificar en dónde están ubicados, qué voy a mejorar, por qué lo voy a mejorar y siempre comunicarle a esa persona que de repente si se va a dar un tema de capacitación, decirle, oye, necesitas mejorar en esto, ¿no? Por eso te estoy dando la capacitación. Buscamos que en la próxima evaluación esta competencia haya sido superada, ¿no? Estimar el tiempo para capacitar y visualizar los resultados. Tenemos que hacer una especie de línea de tiempo. Es necesario que tanto los objetivos, la capacitación, de repente tratar de que esta competencia sea superada, se ubique en una línea de tiempo, ¿no? Una persona, hemos puesto por ejemplo aquí, que
ingresa en el 2019. Esa persona, hasta el 2023, no va a tener las mismas capacidades, no va a tener las mismas competencias. Esa persona tiene que haberse superado, ¿no? Tiene que haberse superado, obviamente para bien, ¿no? En gran porcentaje. De repente en el 2020 va a tener un 40% más de desarrollo de sus competencias y de repente en el 2022 va a tener un 80% más en el desarrollo de sus competencias. Entonces, si una persona ingresa hoy, dentro de 5 años, no va a ser la misma, claramente. Tiene que haber aprendido más, de repente se ha capacitado mucho más, ha hecho alguna especialización, entonces ha mejorado, ¿no? Y esos resultados se tienen que visualizar. Y luego también es importante establecer una nueva evaluación para determinar la mejoría de sus competencias, ¿no? Tiene que visualizarse, ¿no? Que esas falencias tienen que haber sido superadas. Bien, les agradezco mucho su atención. Es todo por hoy.